settings, brands. Lo que voy a poner esto, este clip de acá. Okay. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Estamos realizando la transmisión en vivo. Bueno, al momento todavía, bueno, hay dos personas nomás que nos están viendo, pero invito a las dos personas que nos están viendo en este momento que puedan invitar a más personas para que nos puedan seguir y nos puedan ver. Hoy, como lo habían anunciado días previos, estamos con la doctora Carol Castro, especialista en medicina física y rehabilitación de eSalud, y vamos a conversar un poco sobre lo que es la importancia de la rehabilitación en todo sentido, de la rehabilitación integral en un paciente con COVID. Porque muchas veces nos ha pasado, pasa usualmente que los pacientes mantienen síntomas respiratorios posteriores a los días en los que hacen el aislamiento. Muchos nos dicen, doctor, cuando camino me falta el aire, y sobre todo pacientes que han estado con oxigenoterapia, con ventilación mecánica. Bien, entonces da la sensación, ellos mismos nos dicen de manera literal, doctor, siento como si me hubiera olvidado de respirar. Bien, o también pasa de que estos pacientes pues tienen problemas y dolores a nivel torácico. Entonces, dentro de todo este aspecto vamos a conversar con la doctora Carol Castro, ya la presenté y esperamos que pueda ser de su agrado y puedan aprender algunos tips con respecto a la rehabilitación en pacientes COVID. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, tengan todos buenas tardes, Marco, buenas tardes. En esta tarde me gustaría conversar un poquito acerca de, bueno, de todo lo que implica la rehabilitación posterior al proceso infeccioso del COVID, ¿no? Bueno, es una enfermedad nueva. Marquito, bueno, el doctor Marco sabe más de ello, ¿no? Pero el papel de nosotros, los médicos rehabilitadores, es un papel fundamental para poder disminuir la discapacidad que va a generar esta enfermedad. Esta enfermedad puede generar un alto grado de discapacidad dependiendo del tiempo, ¿no? Del tiempo de duración de esta enfermedad, así como de la severidad. Entonces, vamos a conversar un poquito de ello. Cualquier pregunta, estamos acá dispuestos a poder lo pueden hacer acá por el chat, no hay ningún problema. Entonces, bueno, primero explicar acerca un poquito de qué es medicina física y rehabilitación para todos, ¿no? Bueno, es una especialidad que está dedicada, ¿no?, a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y en el desenvolvimiento de su entorno. La idea de la especialidad es restaurar la función y la limitación y disminuir la discapacidad. Como les hablaba, la discapacidad va a estar en función de la actividad que realiza el paciente. No todos los pacientes realizan la misma actividad. Algunos de repente laboran con actividad física, algunos con actividad intelectual, algunos manejan vehículos, en fin, cada quien tiene una actividad diferente y por ende la rehabilitación tiene que ser individualizada por cada paciente. ¿Sí? ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, Bien, por favor? doctora Castro, un momento, hemos tenido algunos problemas la parte del escritorio, pero vamos a ir un poquito conversando al respecto de algunas preguntas. Por Ujú. ejemplo, algo importante que habíamos conversado o que los pacientes usualmente nos preguntan es, y creo que es algo que usted ha mencionado previamente, es con respecto a háblenos un poquito de la especialidad de medicina física y rehabilitación, para que los pacientes también la conozcan, puedan sentirse un poco familiarizados con la especialidad, nos pueda contar un poco de qué se trata, en qué parte de la medicina o qué parte de...
Sí, como le decía, doctora, de que nos diga en qué para que los pacientes se familiaricen un poco, qué es la medicina física y rehabilitación, que nos puede explicar, les puede explicar a Bueno, la ellos también. medicina física y rehabilitación es una especialidad que está básicamente abocada a Ujú. disminuir la discapacidad de los pacientes. Bien, Todos los pacientes pueden presentar algún grado de discapacidad, sobre todo los pacientes crónicos, ¿no? Nuestra ujú, especialidad es muy amplia en realidad. Puede haber pacientes con secuelas neurológicas, para ser más exactos, pacientes que han tenido un evento cerebrovascular y quedan con algún grado de discapacidad motora, ¿no? Entonces nosotros tratamos de volverlo a la función, tratamos de lograr el máximo potencial del paciente. O pacientes que han tenido un accidente de tránsito, un accidente, alguna caída, entonces quedan de repente con la pérdida de algún miembro. Entonces, obviamente también nos encargamos de la protetización y la funcionabilidad de este paciente. Como les repetí anteriormente, dependiendo de qué actividad realiza este paciente, ¿no? No es lo mismo rehabilitar pues un paciente de 30 años que un paciente de 60, ¿no? Las demandas son diferentes por el grupo etario y la actividad a la que ellos se dedican, ¿no? También vemos niños que de repente necesitan algún grado de soporte, ¿no? Para el lenguaje o algún problema con la conducta, problemas del desarrollo, problemas posturales, los niños que están de repente muy flácidos, ¿no? Los niños que se les arquean las piernitas o que caminan con la inversión del pie, todo eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Y también, obviamente, pacientes que padecen dolor crónico, que de repente es lo más amplio que tenemos, es el más grueso de nuestra especialidad, pacientes que son crónicos y tienen dolores crónicos, severos, dolores neuropáticos, esos dolores intensos que a veces pueden sentir una persona por años, ya sea secuelar a un proceso degenerativo, simplemente secuelar algún traumatismo, nosotros tratamos de llevarlo a la máxima función posible, controlando el dolor y la reinserción a la actividad física en lo mejor posible. Entonces, restauramos función y la limitación de la discapacidad. Esa es nuestra especialidad en rehabilitación. Y ahora, obviamente, una rama también amplia de la medicina física y rehabilitación es la rehabilitación respiratoria. Entonces, ahora, gracias a esta enfermedad que es nueva, hemos podido hacernos mano de esta terapia para poder mejorar la función respiratoria, para poder entrenar a nuestros músculos. A veces no nos damos cuenta que tenemos músculos, solo respiramos sin darnos cuenta, sin ser conscientes. Pero ahora toca, posterior a los pacientes que han estado hospitalizados, pacientes que han estado en UCI, o pacientes que simplemente han tenido un tratamiento ambulatorio, existe algún grado de molestia, discapacidad, como dice el doctor Saavedra. Puede tener, le falta el aire cuando camina, le falta el aire cuando habla, tiene garraspera, que es lo que dicen los pacientes, lo que manifiestan, ¿no? Que ya no es como antes, o se cansan al hablar por teléfono. Todo eso es porque ha habido un desuso de su musculatura, sobre todo en función al tiempo hospitalario, ¿no? Al grado de severidad del compromiso que ha tenido, ¿no? Porque el COVID puede ser, digamos, leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo del grado en el que haya habido compromiso pulmonar y sistémico, es que nosotros vamos a empezar con la terapia respiratoria, que es un tema muy interesante y ojalá sea clara. Cualquier pregunta me la hacen saber. bien, doctora, muchas gracias porque en realidad es bastante importante conocer las especialidades. Muchas veces los pacientes tienen algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, para hacerle un comentario en mi especialidad, muchas veces no la entienden los pacientes. Y por ejemplo, y eso es algo frecuente que pasa, ¿no? Usualmente se familiarizan más con medicina, cirugía, ginecología y pediatría, pero no saben que hay algunas subespecialidades de la medicina que nos ayudan mucho, sobre todo, qué importante es, yo siempre digo, la parte de la rehabilitación y la recuperación de un paciente, ¿no? Porque nosotros como clínicos usualmente vemos la parte aguda, ¿no? Y vemos al paciente muchas veces hasta que ya le damos el alta. Y luego el seguimiento ambulatorio, también lo pueden ver los colegas de repente primer nivel de atención, pero y cómo el paciente pues
va a reinsertarse a la sociedad o reinsertarse a sus actividades. Y eso es algo importante y que la especialidad de medicina física pues da un aporte muy, muy, muy grande al respecto, ¿bien? Entonces, doctora, para ir de repente complementando, vamos a hacerle otra pregunta. La segunda pregunta, ¿no? Que es importante también. Eh, ¿Cómo ayuda, por ejemplo, lo que es la terapia física en los pacientes con COVID-19 que están hospitalizados? ¿Cómo nos puede ayudar? Muy bien, primero tendríamos que separar a nuestros pacientes en dos grupos, así para hacernos la idea. Nuestros Ujú. pacientes que van a hacer los ambulatorios y los pacientes que van a hacer los posterior hospitalización. Ahorita me estás preguntando por los pacientes que van a salir, obviamente, de Sí. hospitalización, ¿no? Los Ujú. objetivos van a ser los mismos, en realidad, que están dados a llevar a la mejoría de los síntomas de la disnea, ¿no? Bajar la ansiedad, porque el paciente, obviamente, alguien que no puede, solamente alguien que no puede respirar va a poder experimentar la ansiedad. Entonces, es una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, disminuir la ansiedad, reducir las complicaciones que puedan existir, disminuir la discapacidad, preservar la función, como ya lo había mencionado anteriormente, y mejorar la calidad de vida, ¿ya? Eso es fundamentalmente lo que vamos a hacer con el caso de los pacientes. ¿Se pudo poner las diapositivas? Sí, ahora vamos a ponerlo. Eh, y por ejemplo, en el caso de los pacientes que son ambulatorios, a ver, vamos a poner compartir, sino que la pantalla unas veces nos juega una mala pasada, pero ahora vamos a ver. Eh, Básicamente para que nos vaya explicando, por favor, el tema de los pacientes ambulatorios, por Ya, ejemplo, ¿no? vamos viendo entonces con los Sí, ambulatorios. por Entonces, favor. bueno, estos serían los pacientes que pues, se consideran entre los casos leves, ¿no? Pacientes con casos leves que han tenido tratamiento domiciliario. Entonces, hay acá unos capítulos que abordar, algunos puntos muy importantes, ¿no? Primero es la educación del paciente. El paciente tiene Perfecto. que estar consciente que esta enfermedad es una enfermedad, no es solamente el COVID que ingresó al pulmón, sino son una serie de factores que lo acompañan. Entre ellos, las comorbilidades que puede tener el paciente, ¿no? Hay que saber ello. Puede ser diabético, hipertenso, asmático y muy importante, obeso, obeso, ¿no? Ya vamos a comentar más adelante acerca de ello. Entonces, se debe garantizar una dieta adecuada, balanceada, hidratación diaria, por lo menos unos 8 vasos de agua al día, ¿no? Asegurar la calidad de sueño, que es muy importante, y enfocarnos a disminuir la obesidad, ¿no? La obesidad está dada por el índice de masa corporal, cualquiera de sus médicos tratantes lo podría determinar si usted es una persona obesa, ¿no? ¿Qué pasa con la obesidad? Es un problema inflamatorio sistémico, hay una reacción inflamatoria exagerada del cuerpo, hay disfunciones también que van a estar acompañadas, bueno, asociadas a la edad del paciente, ¿no? Lo que va a producir que haya una replicación viral más alta, ¿no? No se va a poder controlar esta replicación y va a haber mayor procesos inflamatorios, más prolongados. Por eso que los pacientes obesos eh, generalmente hay un mayor porcentaje que están en la UCI, ¿no? Y tienen más días de estancia hospitalaria, más días de ventilación mecánica, con mayores problemas. No es solamente que de repente la persona obesa, de repente la caja torácica se va a ver comprometida, obviamente por la masa. No es solamente ello, sino también hay disfunciones endoteliales, ¿no? Hay otros problemas que van acompañados a la obesidad. No solamente es de repente que la caja torácica se achica y que impide que los músculos respiratorios puedan hacer su parte. Otro punto importante en recomendaciones de actividad física, bueno, según lo que las guías nos hablan, es de hacer ejercicio por lo menos 2 veces al día, ¿no? Y con un promedio de 3 a 4 veces por semana. Les voy a hablar en general de ejercicio, porque cada paciente va a tener que ser individualizado. Avanzamos hasta la escala de Borg, por favor. Yo creo que son Sí, 3 diapositivas. bien, esta es un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? Esta es la segunda diapositiva sobre medicina física y rehabilitación pulmonar para el COVID. Bien, em, sí, ahí lo puede observar, ¿no, doctora? Medicina física y rehabilitación Sí, sí. pulmonar para COVID.
¿Pasamos a la siguiente o Sí, mantenemos ahí? pasamos, porfa. Sí, pasamos, Ya, porfa, perfecto. pasamos. Ya, está bien. Educación Eso del es lo que les paciente. comentaba, ¿no? La educación al Ujú. paciente, que es la parte más importante. Si no vamos conscientes, sabiendo qué es lo que queremos, no vamos a lograr ningún objetivo. Entonces, asegurar una dieta, hidratación adecuada, calidad de sueño y trabajar en la obesidad. Avanzamos una diapositiva, por favor. Sí. Como les comentaba, la obesidad pues es un problema realmente importantísimo, ¿no? O sea, estos pacientes son los que de repente van a tener más dificultad respiratoria cuando están de alta. Definitivamente dentro del hospital, dentro de UCI o lo que le toque al paciente, obviamente posterior va a existir. Entonces es importante bajar de peso. Por eso nosotros trabajamos de todas maneras de la mano de nutrición, de la mano de un psicólogo, ¿no? Porque si no hay un cambio a nivel de las costumbres del paciente, de las medidas higiénico-dietéticas que pueda tener este paciente, no vamos a lograr una recuperación. Ahora, vemos que las recuperaciones pueden durar hasta medio año, definitivamente. Va a depender de la Eso, constancia de cada paciente, de la severidad que haya tenido en su caso. eso es algo importante, doctora, lo que usted menciona, ¿no? El periodo de recuperación. Sabemos de que, según la literatura, los pacientes usualmente las complicaciones las van a mantener por más tiempo, sobre todo los pacientes que tienen comorbilidades o tienen mayor edad o tienen algún tipo de comorbilidad, como puede ser la obesidad. Bien, y usualmente se pueden mantener hasta 8 a 12 semanas es lo más frecuente, pero estamos viendo que duran 5 o 6 meses, incluso más tiempo, ¿no? Eso es algo muy importante de recalcar porque los pacientes muchas veces se desesperan a la semana, doctor, todavía siento un poco de que me falta el aire, cuando camino tengo un poco de dificultad, pero eso es algo que es parte de la evolución de una enfermedad, sobre todo si es que usted ha tenido un caso de moderado a severo, y más aún si ha estado en ventilación mecánica o si ha necesitado oxigenoterapia, ¿no? Sí, así es, Ujú. definitivamente, ¿no? Entonces, es muy importante ver el estado previo del paciente. Es lo más importante. Depende de eso, vamos a poder nosotros trazarnos nuestros objetivos. Y no desesperarse, ¿no? Porque sí va a demorar. Recordemos que la fisiopatología de esta enfermedad no está del todo clara. No es solamente un proceso respiratorio, como al inicio se pensaba. Probablemente haya factores a otros niveles, a nivel endotelial, disfunción endotelial, ¿no? Probablemente haya factores sistémicos, de todas maneras. Entonces, no podemos pensar solamente en la parte respiratoria. Entonces, hay afección neurológica, respiratoria, muscular, ¿no? Estamos hablando ahorita solamente, digamos, de la parte respiratoria, pero un paciente que estuvo hospitalizado un mes, inmovilizado, en UCI, 2, 3 semanas, ¿cómo queda el cuerpo posterior a ello? Hay mucha debilidad muscular. Por eso la gente no puede ni caminar a veces, tiene mucha debilidad. Entonces, hay que empezar con el ejercicio. En realidad, como le digo, hay fases de rehabilitación. Obviamente, el paciente que está en UCI empieza una movilización precoz. Eso, de hecho, el paciente en UCI se mueve de todas maneras, porque es parte de la red. Nosotros intervenimos en todos los momentos. Entonces, es importante. El desacondicionamiento muscular que puede existir en el paciente es bárbaro. Bueno, entonces cuando les voy a hablar de ejercicio, eso va a tener que ser individualizado para cada paciente. No les voy a mencionar exactamente qué tipo de ejercicio porque son muchísimos, ¿no? Muchísimos ejercicios para Claro. tratar de acondicionar o activar nuevamente la musculatura y volver a la función. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, a ver, Ya, la siguiente. sí, Esta. esta. Entonces nosotros Ujú. vamos a tener de repente, vamos a trabajar con esta escalita de Bohr que ven ahí a su lado, al lado derecho de su pantalla. Están viendo ahí Sí, unas caritas. Entonces, esta es una escala subjetiva. claro. ¿Subjetiva qué quiere decir? Que va a depender de lo que el paciente diga. O sea, yo siento. ¿Qué siento? No siento nada, estoy tranquilo, es 0. O en el 10 que estoy, no, ya no puedo, ya me falta el aire. O sea, no es una medición objetiva, es una medición subjetiva, va a depender del paciente. Entonces el paciente nos va a referir cómo se va sintiendo. Nosotros, para trabajar en rehabilitación respiratoria, lo que tenemos que asegurar es
llegar a una escala de Borg más o menos entre 4 a 5 o 4 a 6. Ese sería nuestro objetivo. No podríamos pasar más allá de eso, ¿no? Obviamente empezamos en la escala de Borg en nivel 3, ¿no? Que es un nivel moderado, con 10 a 15 minutos de ejercicio las primeras 3 a 4 semanas, y tenemos que llegar hasta la escala de Borg en nivel 4 a 6. Es decir, primero se agitan un poquito y conforme pasan cada 2 o 3 semanas se va aumentando el tiempo hasta llegar hasta 35 o 45 minutos. ¿Sí? Esto es para un paciente de repente tratamiento en su casa. Doctora, ¿Ya? eso es algo importante también recordarlo, porque muchos pacientes en los que veo de manera ambulatoria para ya darles el alta epidemiológica o el alta clínica, muchas veces me dicen, doctor, yo de la noche a la mañana ya quiero caminar 10 vueltas a un parque o quiero ya hacer un ejercicio con una carga moderada. Entonces, es algo importante lo que dice la doctora Rodríguez, la doctora Carol, que nos menciona el tema de las cargas progresivas, ¿no? No de la noche a la mañana, sino de manera progresiva. Eh, Eso es algo importante, ¿sí? Para Sí, recordar. así es, así es. Si cada 2 o 3 semanas vamos aumentando el tiempo y también la intensidad. La siguiente, Perfecto, por doctor. favor. Sí, a ver, ahí está. Entonces, también comentaba acerca de la intervención psicológica, porque, bueno, definitivamente hay mucho que trabajar en ese sentido, porque obviamente el COVID no solamente es un paciente, es una familia, ¿no? Es un Exacto. esposo, es una esposa, es una madre, es un padre, es un hijo, es un hermano, ¿no? Y todos ellos tienen un lugar en la familia. Y ahora, en estas épocas, los pacientes entran a hospitalización y no pueden recibir ninguna visita. Están solos probablemente un mes, 20 días, Ujú, ¿no? Con estrés de ujú. ambos lados, ¿no? De la familia en casa y del paciente si es que está en estado consciente, ¿no? Entonces sí, definitivamente trabajar la parte La parte psicológica. psicológica. Trabajamos también nosotros las vías respiratorias, ¿no? Hay limpieza de vías respiratorias, hay técnicas de drenaje autógeno para poder ayudarnos a vibraciones, para poder limpiar y sacar el moco. ¿Por qué? Porque la idea es que el aire empiece a llegar a todas las zonas del pulmón, a las zonas más hipoperfundidas, para mejorar la perfusión. Porque el paciente empieza a desaturar por eso, ¿no? Porque no existe un buen intercambio. Bueno, también Sí. trabajamos los ejercicios respiratorios, que a mi parecer es el 50% de la parte, ¿no? 50% de ejercicio respiratorio y 50% de ejercicio físico. Entonces, esto es muy, muy importante, el trabajar 2 a 3 veces por día, ¿no? Por 10 a 15 minutos por lo menos, los ejercicios respiratorios, con técnicas de inspiración y expiración, para mejorar la movilidad de los músculos respiratorios. Acá hay un músculo fundamental que es el diafragma, que obviamente cuando el paciente está en UCI o está hospitalizado, a las 48 horas, en 2 días, este musculito ya empieza a atrofiarse. Sus células Atrofiarse, empiezan a claro. dormir. Entonces, Ujú. obviamente, volver a tener un patrón respiratorio, una forma correcta de respirar, va a costar el doble. Es por ello la importancia de estas técnicas respiratorias. El fisioterapeuta en este caso es el que va a indicar exactamente cómo es que tenemos que trabajar, la correcta manera de respirar. Cuando inspiro, aumento, expando mi caja torácica y la lleno de aire, mi estomaguito, mi barriguita se hincha. Trato de llegar a Ujú. los lugares más recónditos. Y cuando voy a botar, uso mi musculatura. La empiezo a usar. Tengo músculos en la barriguita, tengo músculos que tengo que usar para eliminar todo el aire, para que mi diafragma se contraiga, ¿sí? Y podamos eliminar todo el aire, para poder perfundir, para que el aire llegue a todas las partes de nuestro pulmón, porque hay partes que están más inferiores, partes más superiores, y en realidad todo el parénquima debería estar perfundido para que nosotros no tengamos ese problema respiratorio, esa falta de aire, entre comillas, que es lo que sentimos. Para ello, obviamente, no solamente están las técnicas de respiración, sino también si tenemos en casa un inspirómetro de incentivo, que es el dibujito que ven a la mano derecha, ¿no?
Entonces, con una expiración máxima, nosotros vamos a ponernos el tubito en la boca y vamos a soplar al máximo lo que podamos para poder activar a nuestra musculatura, reclutar a nuestras fibras musculares, para que las fibras se activen, para que las fibras empiecen a trabajar. Como les hablaba, que es probablemente una afectación neurológica, entonces tenemos que trabajar fuerza y activación muscular, ¿no? Seguimos, por Bien, favor. sí. Bueno, esto es la escala de Borg, de repente para que puedan verla, de 0 a 10, ¿no? Nos habla para calificar la dificultad de respiración del paciente. Es una escala subjetiva. Seguimos, por favor. Bueno, acá está ya en el paciente hospitalizado, ¿no? Entonces hay algunas consideraciones que hay que tener en el paciente hospitalizado. Este es un paciente probablemente moderado, severo, probablemente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo mejor que se le podría ofrecer. Primero que nada, tenemos que garantizar una saturación que sea superior al 90%. ¿Por qué? Porque en algún momento este paciente puede saturar, entonces necesitamos el oxígeno complementario. Podríamos obtenerlo cuando obviamente en el hospital hay, entonces le colocamos, ¿no? Si el paciente experimenta un descenso de la saturación de oxígeno, entonces hay que llevarlo al reposo, ¿no? Y de repente un oxígeno suplementario. Ya tener en cuenta eso en el paciente hospitalizado. Por eso le puse una manito ahí para tener en cuenta. No podemos seguir una atención si es que el paciente desatura. Lo primero que hay que, claro, hay muchas consideraciones clínicas más que nosotros tenemos en la evaluación, pero para fines prácticos es esta, ¿no? Una de las primordiales. Hay muchísimas soluciones más, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar acá también del ciclo activo de las técnicas de respiración que ya les mencioné. Hay más técnicas que pueden usarlo, eso lo hace la parte del fisioterapia por indicación del médico rehabilitador, ¿no? Como es el de drenaje autógeno, las vibraciones, ¿no? El control postural. Es muy importante esto porque dependiendo de la posición, que mucho se ha hablado, ¿no? De que el paciente debe estar en prono. En prono significa que está boca abajo. Boca abajo vamos a evitar la carga del corazón sobre el parénquima pulmonar, entonces va a facilitar. Pero no solamente es prono, también es decúbito lateral para poder liberar otras áreas, ¿no? Decúbito dorsal, en posición sentada, erguido, en supino, ¿no? Es necesario el cambio de postura, es muy necesario, ¿no? Siguiente, por favor. Dale. El ejercicio físico. Muy bien, el ejercicio físico en el paciente que está hospitalizado, obviamente hay que asegurar primero las medidas de bioseguridad. El fisioterapeuta que está acompañando al paciente tiene que estar pues con todo el equipo, ¿no? Ya sabemos que existe un alto grado de contagio del personal de salud. El aerosol es altamente contaminante, aerosoliza muchísimo, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, el ejercicio físico se recomienda 2 veces por día, ¿no? Obviamente todos los días, 10 a 15 minutos las primeras sesiones. Esto va a ser guiado por el fisioterapeuta, ¿no? Bombeo de tobillo, activación muscular, ¿no? Todo puede ser una movilización solamente en cama o si el paciente logra caminar, también, ¿no? Lo ponemos de pie, ¿no? Y también nuestro mayor guía va a ser la escala de Borg de las caritas que les había comentado hace unos momentos, ¿no? También vamos a tener intervención psicológica por parte de la psicóloga, evidentemente, y todo su equipo, ¿no? Con la familia, el paciente. Y vamos a también trabajar técnicas de higiene bronquial, ¿no? Ahí les puse una imagen del espirómetro de incentivo y una imagen que es bien simple, pero es bien simpática. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar la forma correcta de respirar. Entonces, muchas veces cuando nosotros inspiramos, metemos la barriga, ¿no? Metemos la barriga, pero no, sorpresa, no es así. Cuando yo inspiro, voy a tratar de llevar todo el aire a mis pulmones, todo el aire, todito. Entonces eso va a hacer que mi musculito, mi diafragma, que está obviamente abajo de mis pulmones, ese musculito se va a contraer, va a ir hacia abajo. Y mi presión intraabdominal va a aumentar. Entonces mi barriguita va a hacerse más. Esa es la idea de la inspiración máxima, por así decirlo. Y la expiración
Ya, obviamente, boto todo el aire y contraigo mi musculatura. Todos mis músculos del abdomen, mis rectos, mis transversos, mis oblicuos, todos tienen una función. Hay músculos que expiran, músculos que inspiran. Entonces, es parte de conocer nuestro cuerpo. El COVID nos está obligando a eso. Ya, esa es la forma correcta de respirar. Seguimos. Avanza, por favor. Bueno, ahí les estaba, bueno, es una diapositiva de repente un poquito con algo de anatomía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inspiración, no? El diafragma se va a contraer, ¿no? Y aumenta la caja torácica. La caja torácica es la parte superior que está con las costillas y el esternón, ¿no? Entonces, la idea es reclutar la mayor cantidad de fibras, ¿no? Las fibras nerviosas van a tener diferente grado de conducción, de velocidad, son de diferentes tipos. Hay fibras que tienen solamente una neurona puede inervar a 10 miofibrillas o una neurona puede inervar a 400 miofibrillas. Entonces, dependiendo qué tan grande es este músculo, qué tan especializado sea este músculo, va a haber activación muscular, dependiendo de ello. Entonces, obviamente eso lo conocemos y lo vamos a trabajar. Seguimos, por favor. Entonces, la rehabilitación respiratoria debe ser obviamente obligatorio a todos los pacientes que estuvieran hospitalizados, sí o sí, ¿no? Hay debilidad muscular marcada, entre ellos, bueno, según algunos estudios hablan de la debilidad de cuádriceps, ¿no? Así como el deterioro de la capacidad del ejercicio. Puede haber grados de fibrosis pulmonar, secuelas, definitivamente, y va a depender de la duración y de la severidad que ha tenido la enfermedad en el paciente, ¿no? Y como les decía, en los estudios hablan de una mejora de la función pulmonar a los 6 meses. A los 6 meses. Bueno, pasamos a la última diapositiva. Por favor, doctor. Sí. Y bueno, definitivamente todos los pacientes hospitalizados post-COVID tienen que tener una evaluación por el médico, ya sea el infectólogo, el médico internista, el neumólogo, el médico que lo trató, ¿no? Con evaluaciones periódicas, ¿no? Tanto radiológicas, laboratoriales, clínicas. Tiene que haber una evaluación clínica y funcional por parte de nosotros. No nos podemos lanzar simplemente una terapia. A decir, bueno, yo que hacer terapia, me voy. Ya hemos visto que hay pasos, hay secuencias, hay escalas que hay que valorar. Y obviamente eso lo tenemos que hacer por medio de nuestra especialidad. En función a cómo está el paciente, a sus comorbilidades, a su estado actual, vamos a programar recién las sesiones de terapia física. Vamos a programar las sesiones de terapia física que eventualmente podemos empezar con unas 10 sesiones cuanto menos, pero podrían ser más en realidad, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Nutrición para el control del peso, una adecuada dieta, baja en consumo de, obviamente, sustancias inflamatorias, ¿no? Intervención psicológica y el control de enfermedades crónicas por parte de su médico de cabecera, ¿no? Definitivamente eso tiene que ser controlado, ¿no? La hipertensión, pues la diabetes, el asma que pueda tener el paciente. Bueno, Perfecto, eso es doctor. un resumen que traje para ustedes. Bien. Bien, doctora, agradezco bastante la exposición que nos ha dado. Es algo bastante importante, ¿por qué? Porque vuelvo a hacer el énfasis, ¿no? A los pacientes. Esto es un proceso, no es algo que usted va a mejorar de hoy a mañana. Bien, incluso el tema de la infección, de la evolución clínica, es un tema que nosotros recién estamos conociendo. Recién, como le digo a todos mis pacientes, este virus lo conocemos un año. Bien, y es algo nuevo incluso para los médicos. Entonces, los estudios, ensayos clínicos y demás están pues recién publicándose. Y la experiencia que se tiene con respecto a la recuperación de los pacientes, como les vuelvo a mencionar, depende de las comorbilidades y dura aproximadamente un promedio de 12 semanas. Y esto va a depender de la gravedad que tengan o el compromiso que hayan tenido durante su hospitalización o durante la parte ambulatoria. Doctor, hay dos preguntas que nos han escrito por interno. ¿Qué tan cierto es, porque algunos médicos o algunas cadenas, más que todo algunas cadenas de WhatsApp y de Facebook, nos dicen que el tema del soplar el globo? ¿Qué tan cierto es? ¿Es un mito? ¿Ayuda en algo?
¿Qué nos podría decir al respecto? Claro, es una medida, está bien, en otras palabras, está bien, pero en el momento idóneo, adecuado, con un objetivo, sí. O sea, si no tenemos el inspirómetro de incentivo, podemos usar globos, sí podemos, pero hay que saber cuándo usarlo, hay un momento. Bien, y es importante también, amigos que nos están viendo, esos 12 amigos que nos están viendo, es importante saber que la rehabilitación inicia, en el caso de los pacientes hospitalizados, en la parte hospitalaria, dependiendo también de la evaluación y del estado que tenga este paciente y que continúa de manera ambulatoria. Bien, no solamente la parte de la rehabilitación es en el hospital o externa, sino es un complemento de ambos, ¿no? Y también nos preguntan sobre el uso del inspirómetro, ¿no? Eh, por ejemplo, usualmente en una sesión normal o en un programa de rehabilitación para estos pacientes, el uso se usa o uno lo puede usar en la parte aguda, posterior a cuántas semanas, durante cuánto tiempo. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, definitivamente nuestra rehabilitación se va a basar se va a dividir en varias fases, ¿no? Entonces, Ujú. lo vamos a hacer ya, obviamente, en las fases donde la enfermedad ya menguó, ya está estabilizada la saturación de oxígeno, el paciente no desatura. En ese momento es donde vamos a usar para fortalecer nuestra musculatura. Bien, doctora. Y algo muy importante que nos dijo la doctora también, e hizo énfasis, es el hecho de que toda terapia debe ser evaluada e indicada por un especialista en rehabilitación. Bien, ¿por qué? Porque muchas veces hemos visto que los pacientes, ellos mismos pueden iniciar sus cargas o sus ejercicios, pero a veces aumentan la carga, pueden lesionarse incluso, pueden tener más algún tipo de complicaciones. En ese caso, nuestra sugerencia, creo que la doctora está de acuerdo, es que pues esto sea monitorizado por un especialista o alguien que tenga algún tipo de entrenamiento en este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden hacer daño. Es igual, cuando uno tiene una lesión a nivel de la rodilla o a nivel de una articulación o una fractura, la recuperación es progresiva y está vigilada por el equipo, porque es un equipo, ¿no? Por ejemplo, el médico rehabilitador, el traumatólogo, también el tema del manejo del dolor, los terapistas y demás. Es algo cierto, ¿no, doctora? Así es, somos un equipo. Somos un equipo y es importante la visión de cada especialista. Es importante tener en consideración ello, ¿no? Cada quien tiene su partecita y nuestra parte de repente es un poquito integrarla toda ella y poder ver lo mejor para nuestro paciente. Y sí es importante que tengan en cuenta que no es yo voy a ver un video en YouTube. Claro, es cierto, el video en YouTube te va a ayudar. Sí, sí te va a ayudar, sí, definitivamente, pero no sabemos si sea lo mejor o ideal para ti. No lo sabemos, dependiendo de tu estado. Entonces, para eso Claro. nos hemos capacitado, nos hemos capacitado, ¿no? Para poder ayudarte a saber cómo te encuentras, cuál es tu estado actual, cuál es tu grado de funcionabilidad, qué necesitas. Esa es la idea. Claro. Eso es muy importante. Invito a los amigos que en este momento están conectados a que escriban algún tipo de pregunta al respecto, si tienen algún tipo de duda. Y es algo bastante difícil lo que nos ha tocado vivir durante estos meses, porque llegan muchas veces pacientes que han estado en UCI, que se van recuperando progresivamente, pero que de repente no encuentran el acceso a la terapia. Y esto es algo que nos han escrito mucho por inbox, nuestros pacientes, familiares, doctor, no encuentro dónde hacer mi terapia respiratoria, mi terapia física. Si bien es cierto, hay tutoriales en YouTube, pero la doctora, y en eso estamos de acuerdo, en que todo esto tiene que ser orientado y dirigido por un especialista. Bien, entonces, doctora, creo que sí, Individualizado sobre todo, sí, no todos somos claro. iguales, no es lo mismo un paciente obeso, un anciano, un joven, ¿no? Es diferente. Sí, las cargas son diferentes. Entonces, doctora, ante eso, pues nosotros hemos conversado, hemos planteado un esquema, ¿no? Un esquema de terapias, sobre todo la doctora, porque ella es la especialista,
con respecto a un paciente con COVID, ¿cierto? ¿Qué nos podría hablar de ese esquema que hemos conversado? ¿A cuál de los esquemas te refieres, doctor? El que nos dice el de 10 sesiones, el Ah, que ya. mencionó en las diapositivas. Bueno, según las revisiones, Ujú, consideramos que la rehabilitación obviamente tiene que ser primero la evaluación, en parte de lo que es medicina física y rehabilitación, y la evaluación para el médico especialista, ¿no? De rehabilitación, y el trabajo conjunto con el fisioterapista, con un inicio de 10 sesiones, cuanto menos, ¿no? Si el paciente necesita más, obviamente se va ampliando dependiendo de la evaluación, pero siempre guiado de la mano, siempre de la mano del fisioterapeuta, de la mano del médico, es una evaluación constante, ¿no? Pero tenemos que empezar siempre, todos los pacientes post-hospitalización, por lo menos con 10 sesiones de terapia. perfecto, doctora. Eh, Como lo mencionaba, ¿no? Muchos pacientes, muchos, por ejemplo, acá nos escribe Gresley, bueno, esto es algo que no tiene que ver con COVID, pero de todas maneras, nos dice, tengo un niño con diagnóstico de TEA, el médico de medicina de rehabilitación me ordenó terapias de integración sensorial, sin embargo, en la clínica San Juan de Dios, bueno, en la clínica X que nos menciona, no se ha habilitado todavía el espacio. Bueno, eso es algo que pasa con frecuencia, a veces vemos que hay pacientes que tienen esta necesidad y que por motivos de bioseguridad supongo que todavía no se habilitan los espacios y demás, pero eso es un problema real que estamos viendo, ¿no? También nos habla Julia Rosario Franco de Montero, nos dice, buenas noches, quisiera saber qué debo hacer para acabar con esta flema que tengo. Soy una paciente de 75 años y en el mes de julio tuve neumonía y estuve hospitalizada durante 15 días. Y luego me dieron de alta, pero hasta ahora no me pasa la tos que tuve, o mejor dicho, que tengo, ¿no? Esto es algo de lo que hablábamos, ¿no, doctora? El tema de las incluso secuelas que ya están reportadas, sobre todo hay un documento de la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo en pacientes que tienen un cuadro moderado a severo, los que han estado en ventilación mecánica pueden tener fibrosis pulmonar, pueden tener atelectasias, y sobre todo lo que la doctora Carol nos mencionaba, algo muy importante, porque esta enfermedad no es una enfermedad únicamente del pulmón, es una enfermedad sistémica. Es por eso que el abordaje debe ser sistémico e integral. Y algo muy interesante de lo que ella mencionó fue el tema psicológico. La mayor parte de pacientes que tienen este COVID, como secuela, incluso en los que tienen moderado a severo, pueden quedar trastornos de ansiedad o depresión. Entonces, por eso es importante el apoyo psicológico o el apoyo psiquiátrico y también el apoyo, el tema de nutrición, que vaya de la mano con este manejo integral de las terapias. Bien, y obviamente que un médico tratante tiene que estar a cargo del seguimiento, ya sea laboratorial, como la otra lo mencionó, ya sea radiológico o sea clínico. Bien, entonces, doctora, ¿dónde la podemos encontrar usted o cómo los pacientes pueden contactarse con usted para poder ayudarlos? Porque en realidad nos escriben a diario muchas personas que quieren, que están interesados en la evaluación por un médico de rehabilitación, que ellos quieren realizar sus terapias, pero por la pandemia hay un poco de dificultad en encontrar el acceso a este servicio. Claro que sí, las personas que desean, bueno, yo voy a dejar mi número, pueden escribirme, es número habilitado solamente para WhatsApp. Entonces, Ujú. cualquier consulta, cualquier duda que le podamos ayudar, ustedes nos escriben, nosotros le vamos a responder. Mi número es el 9946-78737. 8737. Ujú, Bien, entonces, a ver, vuelvo a repetir el número de la doctora Carol. 994-678-737, ¿cierto? así es. Perfecto, ella con mucho gusto va a atenderlos, les puede apoyar, de repente dándoles alguna orientación. Yo creo que lo más importante, al menos para los médicos, y en esto creo que tenemos un pensamiento en, en conjunción, es el tema de la mejoría de los pacientes, el hecho de que ellos puedan mejorar. Es bastante gratificante ver cómo los pacientes, luego de repente haber estado en ventilación mecánica, haber estado con oxigenoterapia al mes, a los 2 meses o 3, ya nos dicen, doctor, estoy mejorando, ya me estoy integrando de nuevo a trabajar, ¿no? Estoy más tranquilo con mi familia y demás, ¿no? Lamentablemente hubo otros tipos de pacientes que, bueno, han fallecido, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, pero
es parte de lo que nos ha tocado vivir en este momento y creo que tenemos que afrontar como personas que somos, ¿no? Entonces, un abrazo, doctora, gracias por habernos apoyado en esta transmisión. Ya saben que pueden encontrar a la doctora el número que nos ha dado de manera muy gentil y ella es un excelente médico, la recomiendo y pues vamos a estar en todo lo que ustedes necesiten para apoyarlos. A veces quisiéramos atender a todos, quisiéramos ayudarlos, pero a veces es el tema de la distancia, es el tema también de tiempo, el tema incluso temas administrativos que hay de por medio, que pues nos impiden, pero de todas maneras la intención y la buena voluntad están de por medio, que eso creo que es lo más importante. Doctora Carol, muchas gracias, un abrazo y espero que todo vaya bien. Gracias. Igualmente, un abrazo para todos ustedes, para ti, Marco, y todo va a ir bien. Hay que tener un poquito de paciencia nada más. Perfecto, un Gracias. abrazo, nos vemos. Hasta luego amigos, que les vaya bien. Listo.